Soy un apasionado del teatro. Eso. Sí, tengo recuerdos así como muy remotos. Eh, yo tuve una madrina, digo tuve porque hace unos años que ya falleció, una mujer increíble, que era muy amante del arte, muy, 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 muy. Pero mi familia más cercana, o sea, mis padres y mis hermanas, no tenían absolutamente nada que ver con el arte. Después lo fueron desarrollando con el tiempo, pero cuando yo estaba en mi más tierna infancia, estoy hablando de 5 años, mi madrina, que tenía como una especie de compulsión, de obsesión para conmigo, eh, y además tenía mucho dinero, me llevaba y me traía a todos los lugares donde ella frecuentaba. Y ella era una amante de todas las manifestaciones artísticas, entonces, y viajaba mucho. Entonces, yo recuerdo digamos, lo primero, la primera imagen así enormemente potente que yo tengo fue en el Teatro Colón de Buenos Aires, donde ella tenía un palco comprado, tenía, digamos, era propietaria de un palco, y fuimos, no tiene tanto que ver con el teatro, pero sí. Fuimos a escuchar la novena sinfonía de Beethoven, pero la particularidad que tenía era que el ballet argentino hacía una especie de teatralización de la novena, mientras la novena sonaba en el foso de la orquesta, y era increíble. Fue tal el impacto que yo tuve cuando 5 años, que es el primer gran recuerdo que yo tengo del teatro. Yo no paré de llorar, no paré de llorar hasta ahora. Pasaron 44 años casi de eso, y yo todavía me emociono porque era semejante esplendor que era el del Teatro Colón, semejante, o sea, explotaba por todos los sentidos. La vista, el oído, el olfato también, porque era como una especie de sucesión muy sugestiva de perfumes carísimos y cosas así en los palcos, y el olor a las telas y a los materiales nobles del Teatro Colón y demás. Y bueno, y esos cuerpos en escena, esa es la primera imagen, así potente, 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 y no tiene que ver conmigo en el escenario. Pero gracias a mi madrina, que la quiero nombrar, que se llamaba Esther Aide Palmier de Aquín, es que yo hago teatro, me fascina hacer teatro y espero morirme en un teatro. ¿Y tuyo? Bueno, mío... Que te implique a vos arriba del Sí, teatro. a los 12 años. Fue la primera vez que yo estrené una obra, que era una adaptación de unos entremeses españoles del siglo XVIII, y en realidad era muy extraño porque muchos años después dirigí una obra, un unipersonal, donde el personaje hablaba con su actor y le decía: hace teatro, hace teatro, hace teatro. Bueno, era como que mi madrina medio como que me impulsaba a esos lugares, y el resto de mi familia no tenía nada que ver con el teatro ni nada que ver con las artes en general. Insisto que después se desarrollaron mis hermanas en el arte, pero ellos no venían eran espectadores ocasionales. Sí se escuchaba mucha música en casa, pero muy diversa, nada específico, ni nada de lo denominado culto, del arte culto, pero sí con mi madrina. Yo con mi madrina iba, como mencioné, a los teatros, pero también iba a galerías de arte, iba a presentación de libros. Ella era además escritora y poeta. Ilustré varios poemas de ella. Yo dibujaba y me gustaba mucho dibujar, y dibujaba, decían, bastante bien. Entonces ilustré varios poemas de ella cuando se fue a residir definitivamente a Pinamar. Y bueno, nada, ella medio como que me impulsó, y en el único lugar donde recibían chicos tan chiquitos, digamos, era en la asociación I.L. Pérez. Ahí comienzo yo, de la mano de Guite Kessler,
de la abuela entrañable de Federico Kessler, un compañero de teatro actual. La señora del negocio de filatelia. Exacto. Ella... Eso es el entremés, ahí fueron los entremeses españoles de la mano de ella, de la mano de ella, que era el grupo infanto-juvenil de teatro de la Asociación I.L. Pérez, así se llamaba todo eso. Yo tenía 12 años, o sea que hace 43 años que hago teatro. Va a ser ahora pronto 43 años. Ese recuerdo, claro, voy a cumplir 55 en febrero y nada, ese recuerdo era muy entrañable porque además, bueno, Guite era una mujer increíble que es para un capítulo aparte. Guite hacía todo en el kinder, o sea, el kinder es Guite Kessler. Yo la tenía como una novia, a mí me encantaba ella, me encantaba como persona, una fuerza increíble. Una mujer poderosísima, sí, bella, pero además una mujer con unos ovarios increíbles. Una mujer que en la época de la dictadura, piensen que yo empecé en el año 76 a hacer teatro. Yo era el 76. Y ella, como buena mamá gallina, los cobijaba. Porque además I.L. Pérez era una asociación judía. Es y sigue siendo una asociación judía, pero digamos del judaísmo progresista, digamos, no del judaísmo ortodoxo, claro, la izquierda. Entonces, la izquierda se sabía que estaba ahí. Y no es como ahora que delante del kinder hay una garita donde los cuidan, personal de seguridad. No, en esa época, y sobre todo estaban en el ojo de la mira, todos los de izquierda, y si eran judíos y de izquierda, peor todavía. Entonces, por eso los actores judíos se tuvieron que ir exiliados. Absolutamente. Y era en esa época justa yo empecé a hacer teatro. Entonces, hacer teatro era muy complicado. Entonces, Guite tomaba textos que por ahí eran como insólitos, porque había textos de referencia muy fuertes que no se podían hacer. Estaban prohibidas las letras, la mayoría estaba desde Mafalda hasta lo que se te ocurriera. Estaba prohibido Neruda, estaba prohibido algo que tuviera un nombre que tuviera que ver con el rojo, que tuviera una tapa roja, no importaba el contenido. Bueno, esas eran las ridiculeces de la dictadura, ¿no? Pero bueno, nosotros éramos niños y estábamos de la mano de ella. Entonces ella reescribía estos textos, los reescribía porque vos decías entremeses españoles del siglo XVII, XVIII, y no, porque en realidad era de los dos periodos, XVII y XVIII, y nadie iba a encontrar ahí ningún peligro, sobre todo porque para la élite de la dictadura, que eran enormemente ignorantes, parecía como culto e inofensivo. Y muchos hablaban de la libertad. Absolutamente todos hablaban de la libertad. Entonces yo, y lo recuerdo con mucho cariño, me acuerdo de esos 12 años con un vestuario hecho por Guite también, que muchas veces lo intercambiábamos porque no teníamos dinero como para grandes vestuarios, pero era una época de grandes vestuarios, de sombreros con plumas, de capas, de cosas así. Y pasábamos por detrás del telón y nos sacábamos la capa, o nos sacábamos el chaleco o la camisola que teníamos puesta y se la pasábamos al compañerito que tenía que entrar después. Bueno, ese recuerdo de esa edad y de ese primer momento en el teatro. Yo fui realmente consciente cuando yo empiezo a militar, que eran los fines de la dictadura. Cuando yo empiezo a militar, porque mi hermana mayor, Patricia, fue y es una mujer muy comprometida, pero ella estaba comprometida con la izquierda motonera. Iba al industrial, a la escuela industrial, que era como un foco, eso, y la Facultad de Ingeniería Química era como un foco muy poderoso, ideológicamente hablando. Tienen muchos desaparecidos y muchos encarcelados. Ella fue compañera de Patricia Izaza, que es una mujer muy comprometida y que ahora está digamos, muy visibilizada, producto de los juicios, ¿no? Pero mi hermana Patricia estaba tanto o igualmente comprometida que Patricia Izaza, y no sabemos en realidad por qué extraña razón nunca le pasó nada. Pero
yo fui de la mano un poco de ella a la militancia y bueno, militábamos en la izquierda peronista y yo tengo una sensación fundamentalmente de esa época, que es yo, 17 años, cruzando el Parque Garay, llegando hasta Junín y 1 de Mayo, esperar en la garita del colectivo a que salga mi hermana del industrial y juntos ir a la escuela de adoctrinamiento de la izquierda peronista. Esa imagen, como si fuera de un invierno eterno, que yo siempre la percibí como con un olor a pólvora. Yo no sabía ni siquiera lo que era la pólvora. Nunca manejé un arma. Nunca, jamás. Odio las armas. Pero yo sentía olor a pólvora. Yo sentía olor a pólvora y veía todo gris. Ese es el recuerdo de esa época. Lo que pasa es que en ese periodo, digamos, el largo periodo de la dictadura, digamos, las obras estaban como camufladas. Todos trabajábamos de esa manera, consciente o inconscientemente. Nuestros maestros para cuidarnos, pero también para cuidarse ellos y poder seguir haciendo. Se hacía, como bien sabemos, teatro en los sótanos, no se hacía en las salas oficiales. Rara vez alguien se jugaba como para habilitarte una sala y era o porque estaba muy, como se solía decir en esa época, muy mentida la obra, que aparecía con el nombre de El Chanchito Valiente y en realidad era El Cid Campeador, por ejemplo. No sé, obras que estaban basadas en las venas abiertas de América Latina, un libro imprescindible si uno quiere conocer de ideología y quiere conocer de historia, y estaba disfrazado de otras cosas, y ese era el tiempo en el que nosotros hacíamos teatro. Hice mi primera obra así claramente ideológica ya en la democracia, que se llamó Los Retratos de Julio Mauricio y que dirigió Felipe Cherep en la sala Nordecop, y actuaban Graciela Martínez y Marica. Y yo hacía de un joven que se lo engañaba, era un militante, digamos, muy joven, estudiantil, y por un engaño recibe un paquete de armas y bueno, se hace una redada policial, no alcanza a llegar a su propio departamento, al departamento que ocupaban sus padres en un edificio, pero sí al departamento anterior, al del piso anterior. Y ahí habitan 2 mujeres solteronas y él empieza como una especie de convivencia forzada con estas mujeres, una a favor y otra en contra, hasta que la que estaba en contra se supone que accede a permitir que habite con ellas, pero en realidad es una estrategia para denunciarlo. Lo denuncia, lo termina acribillando a balazos, y ese fue, digamos, el primer contacto con un teatro claramente ideológico. Hago la salvedad de que tanto Felipe como nosotros fuimos amenazados en ese momento, telefónicamente. ¿Eso qué año? Y estamos hablando del año 87. Pero ya, digamos, se suponía que el aparato represivo estaba desarmado, y es mentira. En realidad nunca se desarmó, se transformó en otras cosas y demás. Pero bueno, esa fue, digamos, creo que la única obra donde claramente se hablaba de ideología. Las otras obras que tanto dirigí como actué estaban metaforizadas las cuestiones del poder, que a mí siempre me interesó. O sea, la cuestión de la relación y de la tensión entre el poder y quienes lo padecen o quienes están sometidos al poder, son como si uno se pone a mirar entre líneas, un poco una constante de mis trabajos. Tienen que ver más con los trabajos que dirijo, que elijo dirigir. La casa de Bernarda Alba,
Ensayo de rigor, Llanto de perro, y después algunos juguetes teatrales que ya pegaban para otra cosa, pero eran más para como Espina de Diamante o La tragedia cómica, ¿Quién nos quita lo bailado?, que fue la historia de la Argentina del último siglo. Todos tenían de una u otra manera algo que decir con respecto al tiempo en el que se habitó. Desde que yo empecé mi formación, tanto en grupos independientes en el Pérez, después continué con cada maestro que podía. Sergio Cangiano fue uno de ellos, Ricardo Gandini fue otro, con muchos otros, muchos. Y cada vez que podía, yo, como no pertenecía todavía a ningún grupo así consolidado, me daba el lujo de, digamos, trabajar con diferentes directores, con diferentes maestros, meterme en un grupo, salir, hacer vestuario con uno, escenografía con otro y aprender, bueno, y así. Lo único que nunca aprendí fue luces, pero todo lo demás sí, y lo hice durante muchísimo tiempo. Pasa que yo estaba estudiando profesorado en ciencias biológicas y profesorado de historia. 2 carreras, una locura. 2 carreras en las cuales una tenía un primer año y la otra tenía un segundo año. Voy a ver en la vieja Escuela Universitaria del Profesorado. Voy a ver año, creo, porque no soy muy bueno para los años, creo que año 83, Vincent y los Cuervos, de nuestro teatro, dirigido por Carlos Fal, en Sala Marecha. Yo vi un trabajo que como se suele decir ahora, me voló los pelos. El de todos. Una puesta en escena increíble, una idea maravillosa sobre un texto de Pacho O'Donnell, actuaciones realmente, y todo, y la estética y la impronta, y de trabajar los fantasmas de Vincent Van Gogh representados por cuervos, y que esos cuervos se mutaran en los personajes de la historia de Vincent, y que ese elencazo increíble de nuestro teatro hiciera esa obra. Para mí fue un antes y un después. Yo ya había visto obras no solamente de nuestro teatro antes, sino de otros grupos, como Llanura, hay puestas que son antológicas y seguramente vos recordarás, Roberto, pero que a mí me impactaron, como El Jorobadito, bueno, la misma puesta donde vos participaste, de Macbeth, de Rockefeller en el Lejano Oeste. Bueno, son puestas que yo atesoro como muy enormemente desestructurantes, impactantes, y que hicieron que yo tuviera que ir a decirle a mi padre que quería estudiar teatro. Lo siento mucho. Claro. Entonces mi padre, con una... Sí, no, mi papá, por supuesto. Sí me respetó, pero él decía, vos vas a dejar 2 carreras, porque se superponía. Yo soy la primera promoción de la Escuela Provincial de Teatro, y ahora increíblemente soy el director. Pero soy de la primera, el único que se recibió de 70 y pico de la primera promoción. Y estaba haciendo esas 2 carreras y además trabajaba. Y mi papá me dijo, vos vas mi papá, por supuesto, me bancaba en los estudios y todo lo demás, porque el trabajo que yo hacía era muy relativo en el sentido de ingresos. Y él me dijo, bueno, si vos dejás estas 2 carreras, yo no te banco más. Te tendrás que bancar vos solo porque elegiste hacer esto. Porque yo creo que lo que él pretendía era que yo, por lo menos una de las carreras que me podía asegurar, como se solía pensar en esos tiempos, el futuro, la siguiera. Una académica que no fuera artística. Y yo dije, no, porque se me superponen los horarios, y se me superponen los horarios. Nosotros, cuando empezamos la escuela de teatro, teníamos un horario que comenzaba a las 6:30 de la tarde y se terminaban las clases a las 11:30 de la noche todos los días. ¿Era en la escuela Sarmiento, no? No, nosotros empezamos en la vieja sala San Martín del Museo Rosa Galisteo de Rodríguez. Todavía no estaba construido el complejo Sarmiento. De ahí pasaron al complejo Sarmiento. Digo pasaron porque en ese transcurso yo me fui de la escuela, nos fuimos todos en realidad, y yo termino la carrera
con la segunda promoción. Se van todos Porque no, en ese momento, yo fui el primer presidente del centro de estudiantes de la escuela. Y tuvimos un inconveniente en aquella época con un profesor. Y lo denunciamos y llegamos como centro de estudiantes hasta las últimas consecuencias. Lo echaron al docente, pero al resto nos pusieron 0. No corresponde. No corresponde. Yo no lo tenía registrado. Bueno, por esa razón todos tuvimos un 0 en los exámenes. Todos. Y bueno, por supuesto hubo gente que... Todos nos fuimos de esa manera. Y muchos años después, mi antecesor en la escuela de teatro, Julio Belzer, me dice, mira, están por cambiar los planes de estudio. Convocá a todos tus compañeros a ver si pueden terminar la carrera. Vengan, hacen un año y aprueban. Sería una pena, bueno. Y yo empecé a hacer el recorrido de todos y nadie. Sin WhatsApp. Exacto, sin WhatsApp, sin nada, teléfono fijo el que tenía. Claro. Y de ellos, de esa generación, solamente siguieron haciendo teatro Marcelo Sousa y Adrián Cáceres. Pero ninguno de los dos recibido como promotor sociocultural, que fue, digamos, el primer título que yo obtuve en el teatro. Y bueno, de ahí, de la escuela de teatro, es de la cual yo recibo la mayor parte de mi formación académica. Y después, bueno, ya hice posgrado, intenté hacer la licenciatura, pero no la terminé, pero tengo un posgrado y un postítulo, y bueno, por eso el magisterio. Tenían un enorme gancho, tenían un atractivo indescriptible, tenían una... Y digo porque estoy delante de un protagonista de esa época, porque yo lo vi actuar a él. Tenían una mano abierta hacia el público. Y era como decirles, vení, dame la mano y vení a entender conmigo lo que pasa. Era eso. Y las puestas eran muy diferentes, y las concepciones estéticas y las poéticas eran muy distintas, y la cabeza de los directores, e incluso la estrategia de grupo era muy distinta, y se diferenciaban mucho entre ellos, digamos. De hecho, uno que estaba con un grupo no podía estar con otro grupo, y las producciones eran enormemente poderosas, incluso ideológicamente, incluso hasta opuestas, pero todas ellas eran de un valor, de una... son los cimientos del teatro nuestro, que es casi sin lugar a dudas el mejor teatro del país. El grupo era muy ideológico, y todo se discutía, porque además como buen grupo ideológico era un grupo democrático. Entonces, si bien la figura del director era bastante monolítica, a eso iba también. el director, o sea, yo empiezo en una época, imagínense, en fines de los 70. Empiezo en una época y puedo dar fe de todos los cambios que sucedieron. Pero en esa época la opinión y la mirada del director era inobjetable. Uno no se atrevía siquiera. Y el respeto por nuestros mayores, en el sentido académico o artístico, era gigantesco. Yo recuerdo que no me acuerdo el nombre precisamente, pero era una personalidad del radioteatro. No me acuerdo el nombre, ojalá me acordará. Era un nombre de radioteatro que creo yo había hecho en radioteatro Bienvenido León de Francia. Y no me acuerdo el nombre de este actor. Era un actor, murió cuando yo era muy joven, yo creo que era el año 78. Y nuestro grupo fue al velatorio. Y
Guite Kessler, que era nuestra directora, se inclinó delante del cajón de este actor. Ese era el respeto enorme que se tenía a la trayectoria. No sabemos si Guite lo conocía, si había tenido algún tipo de relación o académica, o no recuerdo. Norberto Carmo murió mucho tiempo después. No, este era uno, pero por eso no lo recuerdo, quizás porque no ha sido muy popular. Exacto. Pero Emilio ella no se, tampoco Emilio Lenski murió posteriormente. Digo porque yo recuerdo claramente esas muertes. Bueno, y yo además fui muy compinche de Norberto en su época. Pero digo, la figura del director era así, monolítica. No se la discutía, no se opinaba, pero las decisiones de lo que debía hacerse en el contexto de un grupo estaban un poco más socializadas. Digo, década del 70, principios del 80. Mediados del 80 ya era más núcleo democrático, ya estaba la democracia en pie. La época más difícil, la Exacto. de la oscuridad. Sí, y todo se discutió, ahí todo se discutió desde la elección del texto, a quién iba a ser la producción o cuál iba a ser el modo de producción, que generalmente era vender empanadas, vender cosas. Se discutía desde que si tenía huevo o no tenía huevo, porque eso yo me acuerdo puntualmente que en el caso de la escuela de nuestro teatro, que fue una de las primeras escuelas por fuera de la escuela de teatro de Santa Fe que yo accedí, digamos, como joven, presenciaba todo esto que era como la cocina de cualquier obra y yo decía, ¿cómo puede ser que se discuta si el huevo sí, el huevo no? Pero era una cuestión de valores que después se iban a hacer patentes a la hora de comprar tal vestuario, tal tela, tal tacho. Claro, no existían además los mal llamados tachos, digamos, toda la estructura lumínica que existían los grandes teatros oficiales. Los teatros privados teníamos una lata de aceite que pintábamos rigurosamente de negro y con un portafoco, y le teníamos que hacer lo que se llamaba la ventilación para que los focos no recalentaran demasiado. Bueno, y a partir de eso ir haciendo los diafragmas, que los hacíamos con cartón o con cuero para achicar o agrandar o bueno, difuminar o lo que fuera la luz. La gelatina para darle color. Exacto, pero que además las gelatinas tampoco venían del modo en el que vienen ahora, eran como casi papeles satinados. Bueno, pero bueno, venimos de esa época. Después, decía, ya en democracia era muchísimo más discutido y era mucho más democrático, digamos, era como la participación de todos estaba puesta ahí, ¿no? Después de esto vino una época, después de los 80, donde los grandes grupos empezaron a subdividirse, cosa que antes era inadmisible. Empezaron a subdividirse, hubo gente que empezó a hacer espectáculos por un lado y espectáculos con su grupo, antes eso no podía hacerse. La Escuela Provincial de Teatro no nos permitía, por ejemplo, actuar hasta que no nos recibiéramos en la escuela. Por eso yo pasé unos años sin actuar, solamente aprendiendo en la escuela, teníamos prohibido. Y en esa primera promoción se ingresaba por examen, o sea, nosotros teníamos un examen que nos calificaba para ingresar, un examen de ingreso. Y en el examen, no voy a olvidar nunca, estaba conformado por un tribunal de la gente, se suponía, más capacitada y con más lustre de Santa Fe. Estaba en la danza Cristina Copes y Alejandra Klimbowski. Estaba en el teatro Chiri Rodríguez Aragón. En la música estaba el maestro José María Ula, actualmente residiendo en Viena, director de orquesta enorme. Estaba María Teresa Doce, que fue jefa de protocolo, Marité, que era la profesora de letras. Y después, ¿quién más estaba? Estaba Roberto Favaretto Forner en la plástica.
Después fueron ingresando otros docentes más específicos, pero el examen de ingreso fue tomado por todos ellos, no me voy a olvidar nunca, en el escenario del Centro Cultural Provincial, que todavía no se llamaba tal, sino que se llamaba Sala de la Lotería. Y bueno, y ahí teníamos que rendir una escena que, bueno, tenía también su complejidad. Era una escena de teatro que la teníamos que traer aprendida y la teníamos que hacer pasar por todas esas áreas, digamos, desde el canto, desde la plástica, o sea, mostrar la misma escena representada por diferentes miradas artísticas, ¿no? O influenciada por diferentes miradas artísticas. Bueno, y así fue. Me acuerdo que éramos muchísimos, éramos cerca de 600, entramos 73. Hace unos años yo no hubiese dudado, te hubiese dicho prefiero actuar. Es más, en otras entrevistas, si son más viejas, si se encuentran, van a escuchar eso. No, yo prefiero actuar. Eso hasta no hace mucho. Yo tuve experiencias muy fuertes, todas fueron muy fuertes. No voy a hacer juicio de valor porque no me corresponde de mis producciones. Pero yo me enamoro de lo que hago, yo me enamoro. Capaz que me equivoco, pero me enamoro. Me enamoro de los actores, me enamoro de lo que hago. Son todos amigos míos, después me termino enamorado para siempre de ellos, de ellas. Sí se puede, porque hay una cosa muy profesional que se maneja en algunos ámbitos con una distancia que yo no puedo tener. Pero por fuera de eso, desde que empecé a dirigir de una manera absolutamente fortuita, que es como para una novela, digamos, porque la verdad que es una novela. A mí el mundo de la actuación me parecía que era como una aventura increíble, una posibilidad de respirar otros aires, siempre aires de otros y de otras épocas entonces yo fascinaba y aprendí todo lo que pude relacionado con eso. En una época bailé con Alejandra Keimbowski, con Lilia Caputo, con Cristina Cope, con Patricia Pieragostini, con Betty Sture. Sí, clásico y también moderno. Pero era simplemente para sondearme y para capacitarme, pero era para actuar. Y desde la primera vez que me tocó, después voy a explicar por qué, dirigir, me empecé a enamorar de tal manera que no podría hoy decir cuál de las dos elijo, porque en realidad elijo las dos. Y en ese caminito que traté de hacer para ser cada vez mejor, o para tratar de ver qué me pasaba en esto de aprender, hago un curso de dirección de puesta en escena. Mi primer curso de dirección de puesta en escena con Carlos Gandolfo en Buenos Aires. Pero lo hice exclusivamente para ver cómo se veía la actuación desde otro lugar. No tenía ninguna intención de dirigir yo para nada. Vuelvo a Santa Fe y extrañamente Carlos Falco dicta un seminario de dirección de puesta en escena también. Y como yo ya venía muy en caliente con todo eso, dije, bueno, lo voy a hacer. Cuando voy y me dicen cuánto salía, yo no tenía plata. Entonces me animé a hacer una cosa que fue hablar con Carlos, que salía del Centro Cultural donde se hizo, esperarlo y decirle, mira, usted no me conoce, pero yo quiero hacer el seminario. Por supuesto, me dijo, vos te encargás de cobrarle a los alumnos y ya está, es tuyo. Y así lo hice. Y lo terminé. Pero yo no sabía cómo lo iba a cerrar Carlos. Y Carlos lo cerraba y te daba tu certificación si hacías una puesta en escena. Y yo no quería hacer ninguna obra. No me animaba, pero tampoco quería. Entonces, bueno, en ese mismo grupo estaba Luchi Gaido. Y bueno, nada, ella medio como que no quería hacer las cosas sola y no sé qué. Bueno, vamos a preguntarle a Raúl.
Raúl había vuelto de Francia hacía muy poco y era como el gran maestro. Estábamos tomando los primeros talleres con Raúl de clown, de bufón, claro, de melodrama, de todo, que yo también estaba tomando. Nos animamos a preguntarle a Raúl. Y Raúl nos dijo, bueno, yo tengo una obra que compré en París, la vi y compré los derechos, pero la represento yo. Es un unipersonal de 2 autores belgas que fueron colegas de él en el Conservatorio de París. ¿Quiere usted representar conmigo? ¿Era el título original? No, el título original siempre fue la tragedia cómica. Ah. Siempre fue la tragedia cómica, de Yves y Eve Bonfanti. Esos son los nombres de los 2 becarios belgas que compartieron el conservatorio con Raúl. Él tuvo la oportunidad de ver la obra, ya se enamoró y se las compró, le compró los derechos. Y había que hacer una traducción del francés y todo. Yo hago todo, dijo Raúl, pero ustedes la dijeron, ¡la locura! Bueno, yo, porque el Lucci me dijo yo te acompaño y no sé qué, esa fue mi primera dirección. Hay que convencer a Raúl. Y bueno, y lo que fue solo una muestra, después se transformó en la obra que más funciones pude lograr hacer con un elenco, que fueron 100 funciones, hasta que Raúl desistió de seguir haciéndola. Pero todo fue así. Pero era un esfuerzo muy grande. Claro, pero todo fue así. Sí, era porque tiene que ver. Sí. Fue tal vez una de las más logradas del Teatro Santa Rosita. Es decir, una cosa porque había que manejar ese texto y había que manejar ese actor. Exacto, y ese desdoblamiento, porque la historia habla del actor y su personaje. Y él hacía el actor, su personaje, más 23 personajes más. También tuvo que ver con una cosa fortuita, la primera vez que tuve que hacer una salida al toro, como se suele decir. Yo estaba en un grupo en ese momento. Estaba en un grupo donde, bueno, yo en realidad estaba para acompañar a mi primo y porque teníamos unas noviecitas ahí. Teníamos lo que se llamaba la publicidad. La publicidad era un equipito de música con el que animábamos fiestas y cosas así, pero muy barrial. Pero nosotros éramos como los técnicos de ese grupo que estaba en Teatro Arena. Pero no teníamos una relación con el teatro. La única relación que teníamos era a través de los equipos de música. Entonces, había una obra que se llamaba Juan con Cadenas, que la dirigió Sergio Cangiano, donde nosotros hacíamos los efectos sonoros. A cassette era. Entonces teníamos que saber absolutamente toda la letra para saber el pie en el que entraba el sonido. Claro, en qué momento entraba el sonido. Bueno, la cuestión es que eso lo operaba mi primo, que era mayor que yo. Claro. Mi primo tiene un accidente y se quiebra las muñecas. O sea que imposible que pudiera accionar. Entonces el otro que era dueño, entre comillas, de la publicidad era yo. Entonces tuve que aprenderme la letra en tiempo sideral para aprenderme los pies. Bueno, pero esto no quedó así. Vamos con I.L. Pérez a unas Olimpiadas judías en Buenos Aires que se llamaban Icufiadas. El premio es el ICUF, que es una el ICUF es una entidad muy seria y muy prestigiosa de la comunidad judía. Y bueno, y nosotros íbamos con ese grupo. Estábamos con el colectivo esperándolo y no existía el celular. Entonces, bueno, había uno de nuestros compañeros que era el coprotagónico que no llegaba. Guite llamando por teléfono en la casa, no sé qué, y no contestaba a nadie, hasta que por ahí da con una vecina que contesta en lugar de la madre diciéndole que el chico estaba con una peritonitis internado. Bueno, y el colectivo tenía que salir y salimos durante todo el viaje. Guite y Sergio para tratar de convencerme de que yo hiciera eso, que yo hiciera el personaje y el director ocupara el lugar de quien ponía la tecla, porque no quedaba una opción. No había otro actor. Y así entre ese fue mi primer toro. He tratado en estos años, en tantos años, pero he tratado de ser lo más responsable y honesto conmigo mismo.
y coherente. He tratado hasta lo imposible de ser coherente. Entonces, en ese curso, en ese sentido, debo decir que hay algo de los dos periodos que a mí me resultan enormemente importantes. Y yo creo que así como se sucedieron estos periodos, se retroalimentaron también del mismo modo. Entonces, uno no pudo ser sin el otro. Como yo suelo decir por ahí a mis alumnos, nosotros tenemos detrás nuestro, sobre nuestras espaldas, una tradición gigantesca, que no voy a hablar del teatro universal porque es milenaria, pero del teatro local, que es varias veces centenaria. Entonces, esa tradición que nosotros llevamos sobre nuestra espalda es una tradición que tenemos que honrar. Y la única manera de honrar es entender o tratar de percibir qué entendieron nuestros predecesores, los que nos precedieron en el teatro. Porque nosotros venimos de ellos. Sin ellos nosotros no existiríamos. Entonces, si bien a mí siempre me interesó y me sigue interesando el tema del respeto por quienes han sido nuestros maestros, por quienes han sido los continuadores del teatro, que a su vez tuvieron anteriormente antecesores claramente dentro de las mismas líneas o de líneas opuestas, y después hasta llegar a la actualidad con una escuela consolidada, con una escuela donde están divididas por materias las especificidades, donde uno puede trabajar desde lo académico hasta la proyección de campo que tiene la promoción sociocultural. En eso uno ve claramente que puede encontrarse con el teatro de muy diversas maneras, pero primero porque fuimos grupos democráticos o grupos concertados, pero antes porque venerábamos a nuestros maestros, a los que nos enseñaron todo eso. Porque quizás ese sentido monolítico del respeto y de la autoridad que había en la dirección en aquellos primeros tiempos hizo que nosotros prefiriéramos lo otro. Quizás si hubiese sido todo más flexible, no sé a qué lugar hubiésemos llegado ahora. Entonces yo creo, porque también me gusta mucho la historia, creo que en el campo del saber, en el campo del conocer y del de experimentar, uno siempre se nutre de otras cosas que por acción, por omisión o por oposición nos han influido. Entonces, a partir de todo eso, uno puede encontrar su propio camino. Entonces, los dos periodos fueron importantes y trascendentes, pero más importante que esos dos periodos es lo que hemos logrado ahora, que haya una movilidad que es diversa, que es frondosa, que es tan apasionante como la vida misma, porque tiene tantos colores diferentes como existen en la naturaleza, digamos. Hay una mixtura importante de miradas, de ideologías, de culturas, que nos componen a nosotros como argentinos y que ha hecho que nosotros los santafesinos tengamos un muy buen teatro, tanto en calidad como en cantidad, uno de los mejores. De las artes surge de la mano de Lilia Caputo. Lilia Caputo fue una de las primeras, una de las primeras mecenas que yo conozco del teatro. Extrañamente siempre he tenido una relación medio de ese tipo con grandes mujeres. Mi madrina, que fue como mi mecenas, y Lilia Caputo, que fue otra de mis mecenas. Lilia Caputo no me conocía y yo no la conocía a Lilia Caputo. Yo, es más, cuando conozco a Lilia Caputo no sabía realmente quién era, y lo supe tiempo después, porque no era que ella anduviera desparramando quién era y qué hacía. Yo era muy joven y trabajaba para la Asociación Argentina de Actores, en la época en la que el delegado era Osvaldo Neira y la tesorera era Maricanca,
y yo estaba en prensa y comunicación, junto con Adrián Cáceres, con Juan Müller, con gente. Entonces, claro, en esa época trabajábamos ad honorem, o sea, no eran cargos rentados, todavía no lo son. O sea, siguen sin serlo, me parece que corresponde que no lo sea. Pero bueno, nosotros éramos jóvenes que recién salíamos de la secundaria, trabajábamos y estudiábamos, yo conté, era medio complicado además hacerse un tiempo pero había una pasión y se trabajaba mucho. Sí. Y la asociación de actores funcionaba en calle 1 de Mayo y Tucumán, en un localcito chiquitito que todavía existe, y ahí iban todos. Yo lo hice también un poco por cholulo, lo tengo que confesar, porque yo ahí veía a los actores que admiraba, que iba y miraba que estaban tomando café, fumando y charlando después de las cenas y de los ensayos, y yo los espiaba con la ñata contra el vidrio. Así era nuestro teatro, así era Graciela Martínez, que yo la primera vez que la veo entrar a la Asociación de Actores casi me desmayo, porque la había visto en una obra que era El Abanico de Venecia. Graciela Martínez la viste en Todos serán mis hijos. Regreso a casa, donde vos también estabas. Claro, El Abanico de Venecia era Cristina Pañanelli. A Graciela la había visto en obras que a mí también me habían impactado de tal manera. Rockefeller también actuaba. Bueno, y yo quería un poco eso, quería como aprender y relacionarme. Bueno, porque era muy glamorosa. Exacto, Graciela era la gran actriz, y fue y sigue siendo la gran actriz. Sí. Pero ahora ya es, digamos, ya está para el bronce, ella ya es como la primera, la precursora, la pionera prácticamente. Bueno, ahí entre todos esos actores convivíamos los más jóvenes con los más grandes y trabajábamos juntos, lo cual era muy apasionante. En un trabajo que era eminentemente gremial, digamos. Funcionaba muy bien la asociación de actores en esa época, y ahí lo conozco a Aldo Coponi, a Cacho Coponi. Cacho Coponi integraba también prensa porque él trabajaba en el diario El Litoral. Y a él le gustaba mucho el modo en el que yo hacía prensa y también el modo en el que yo redactaba. Entonces él me decía, vos algún día si querés te presentás como... Se hacían exámenes en el diario El Litoral para... corrección, exactamente. Te presentás un examen de corrección. Bueno, siempre me cargaba con eso. Bueno, trabajábamos juntos y un día viene Cacho y me dice, ¿no te gustaría trabajar? Sí, le digo, mira, yo tenía ese trabajo que era el que había tenido que abandonar también para hacer la carrera de escuela de teatro. Bueno, tenía otro trabajo que era bastante miserable. Y sí, le digo, ¿cómo no? Pero yo ya al mismo tiempo pensaba en cómo acomodar los horarios para seguir haciendo teatro. O sea, que era como un cálculo así raro, digamos, bueno. Me dice, yo te voy a avisar dónde vas a tener una entrevista con la mujer que te va a contratar. Bueno, pasaje 13 de diciembre entre 9 de julio y 1 de mayo, la casa de Dora Caputo, la mamá de Lilia. Ahí tengo yo mi entrevista, siendo un jovencito, mi primera entrevista con Lilia Caputo. Se abre la puerta y me encuentro con una mujer rubia, divina, con un cuerpo precioso, enormemente atractiva, enormemente seductora, que con una soltura propia de las películas de Hollywood me hace pasar a un living y me recibe con bocaditos de cosas que yo jamás en la vida había comido, y tomar té que jamás había tomado en unas tazas que eran transparentes, que yo tenía miedo de agarrar porque no pesaban nada, que después resultaron ser porcelana china, y etcétera, etcétera. Y en medio de todo eso me hacía una entrevista con una soltura que yo nunca había visto. Era una locura, pero ella era tan glamorosa que yo estaba fascinado con ella. Un poco también asustado porque yo usaba el pelo por acá. En ese entonces tenía pelo y enrulado y mucho, y entonces me había llevado una colita cuando no se usaban las colitas. Estábamos hablando del principio de los 80, era un delirio. Y nada. Entonces, ella en un momento de la entrevista, del
de la nada me dice, soltate el pelo. ¿Cómo? Soltate el pelo. Soltate el pelo. Me suelto el pelo y ella me dice, vos algún día vas a bailar y vas a bailar conmigo. Y así fue. Muchos años después, con el pelo tan largo como en ese entonces, bailé con ella el tango, un tango en un homenaje dedicado a Carlos Gardel. Cuando pasó esto, yo dije, bueno, no sé, es una extravagante, una persona, digamos, bueno. Susana Jiménez. Digamos. Sí, porque además un perfume sí, impactante. Yo no sabía si era caro o no, pero era un perfume que me lo llevé a mi casa, me acuerdo. Era increíble. Bueno, me despide y me dice, bueno, yo me comunico con vos a través de Cacho, no sé qué. Nada, yo no sabía quién era ella de verdad. No lo supe hasta un tiempo después. Entonces, bueno, pasaron unos días, no muchos, y Cacho me dice, bueno, Lilia quiere que nos juntemos acá, a media cuadra, 1 de mayo, entre Tucumán y Primera Junta, donde ahora hay un edificio exactamente al lado del patio catedral, una casona que ella alquila, donde vamos a abrir de las artes, escuela y taller de expresiones artísticas. Bueno, fuimos a conocer la casa los tres. La casa estaba hacía muchos años deshabitada, pero era increíblemente hermosa. Había que hacerle muchísimo. Y ella dijo, bueno, mañana entran los albañiles. Mañana empezás a trabajar. Vos, por Cacho, y vos. Yo quedé fascinado. Dije yo, pero mañana entran los albañiles, ¿dónde vamos a trabajar? Nos hizo trabajar como ella también trabajó, como albañil, rompía, rasqueteaba pisos, vidrios, bueno, ahí estuvimos trabajando con Cacho y Lilia, más todos los albañiles, durante prácticamente 3 meses, mañana, tarde y noche. Comíamos ahí. Fue una escuela que se desarrolló durante 12 años y medio, porque duró desde el año 87 hasta el año 98. De ella. No, de ella. Todo. Absolutamente todo durante 12 años y medio. Porque después, bueno, al año y medio nos tuvimos que trasladar de casa y ahí Dora Caputo, la mamá, compró una casa, 9 de julio 2955, en la cual pasamos los 2 años, pasamos 10 años y medio en esa casa que de calle 9 de julio, donde ahora es el Solar. Y yo pasé a ser el secretario y la idea de ella era instalar una escuela de artes lo más completa posible, y durante muchos años fue una de las más completas escuelas privadas de arte de Latinoamérica. Nosotros trajimos por primera vez desde musicoterapeutas hasta un elenco de danza moderna como Núcleo Danza, que era en ese momento lo más en el mundo entero. Argentinas ellas, digamos, con las cuales yo, como vivía prácticamente en esa casa, y además había un barcito. De ese barcito yo rescato la colección de programas que doné acá al Centro de Documentación. Estaban en ese barcito. Yo se lo había dado a Lilia como para que se pudiera ilustrar de alguna manera el Barde de las Artes. Y bueno, de las Artes comenzó teniendo cerca de 30 talleres de disciplinas diferentes, donde había desde Rikudim, que son danzas israelíes, con Marisa Hortak, hasta cine. Hubo letras, hubo plástica, hubo música, hubo teatro, hubo idiomas, hubo yoga, hubo escuela de cocina, hubo de todo lo que... Sí, de teatro, por supuesto. O sea, ahí se hizo Narcisa Garay, Mujer para llorar, se hizo La balada del ángel gris, se hicieron obras increíbles, se inauguró la casa de Bernarda Alba. O sea, además empezó a funcionar un grupo de teatro propio del lugar. Sí, ese es el grupo que yo fundo, que se llama Grupo Teatral de las Artes, que todavía permanece, pero lo fundo en el año 93, cuando ya estábamos en la casa de 9 de julio, 2955. Pero en esa primera casa se hicieron esas 2 puestas.
Narcisa Garay, Mujer para llorar, dirigida por Lito Seckman, y La balada del ángel gris, dirigida por Marina Vázquez. Increíble las dos puestas. Pero bueno, ese era un centro integral de artes. Entonces yo estaba en mi salsa, tomaba clases de todo gratis, porque yo estaba ahí y vivía ahí. Entonces hice danza con Betty Esture, hice ricudín con Marisa Hortag, hice artes plásticas con Estela Arber, hice musicoterapia con María Teresa Corral, con Ruth Leonard, y bueno, no, lo único que no hice puntualmente fue música, porque me llevaba, o sea, me iba a demandar demasiado tiempo, a pesar de que me encanta, pero no, lo único que no hice fue música, todo lo demás lo hice, hasta idioma empecé, porque ahí funcionó por primera vez Alicana, que ahora es una asociación de enseñanza de inglés muy importante, y funcionó por primera vez ahí. O sea, era como estar en la escuela de Fama, de la película Fama, y las muestras eran increíbles, porque las muestras había uno de los talleres que se llamaba Talleres Integrados. Esa fue una genialidad de Lilia. Además se lo estoy olvidando, pero en esa casa, en los fondos, en el patio enorme que tenía, se hacía jazz de 31 de diciembre, jazz después de los Pintos. Exactamente. Que todo el mundo cultural de la ciudad, iba ahí. es hermoso, Sí. se encontraba el 31 de diciembre a la 1 de la mañana. Absolutamente. Ahí. Y eran unas fiestas hermosísimas, descomunales, sí. pero además amanecíamos. Sí, tal cual. Era bueno, increíble. Bueno, los talleres integrados eran una magnífica idea de Lilia también, donde todas las disciplinas se reunían para hablar de un solo tema. Entonces, se hacían una vez al año y generalmente cuando se acercaba el fin de año. Entonces, desde la plástica, desde la música, desde el teatro, todo, se armaban con una temática determinada un espectáculo, donde participaban todos, como Fama. Entonces vos veías a los estudiantes de violonchelo con las bailarinas, con los de teatro, con los de plástica, haciendo todo en vivo. Y me acuerdo que nosotros hicimos el primer y único del que tengo yo conocimiento, ajedrez gauchesco, que inventó Estela Arber desde la plástica, Cristina Copes desde la danza, Betty Esture también colaboró desde el clásico, y Mariano Ferrando, la gente exacto, la gente que tenía el coro Ars Nova, que empezó ahí, el coro... No era Ars Nova, el coro... ¿De la universidad? No, el coro que dirige Mariano Ferrando es el coro Cantares. Cantares. El coro Cantares funcionó durante también muchísimos años ahí, pero funcionó ahí también la Jazz Ensemble. Ricardo Yusá, el Turco Deb, Pedro Casís, Rubén Carugui, todos eran jovencitos cuando yo era un adolescente y era el secretario de las artes, así que ahí los conocía todos, conocía gente de todas las disciplinas y para mí fue fundamental. O sea, para tener una mirada lo más amplia posible al servicio de hacer una cultura mejor, yo lo aprendí en de las artes. Hay un antes y un después también de esa experiencia. ¿Y qué pasó? Porque... Y Lilia se enfermó y murió. Y muy joven, y bueno, ya habíamos pasado también por la hiperinflación, había significado para ella, más allá de que era una de las dueñas del diario Litoral, contener y sostener la escuela a lo que fuera, fue un esfuerzo gigantesco que hizo ella sola. Absolutamente sola. Sí, pero digamos, el aporte digamos económico era exclusivamente de ella y eran fortunas, eran fortunas, pero la pasión que Lilia tenía, la pasión que ella tenía por ese trabajo, el orgullo que ella tenía por esa escuela, me la inculcó a mí y yo trato de sentirme orgulloso en los lugares que construyo. Después de eso fundé 2 salas más,
La Juana y la 3068. Y Las dos en homenaje a ella. Las dos. ¿Y como grupo de las artes? Bueno, como grupo ¿Cómo de las surge? artes, bueno, también una locura. Después de la tragedia cómica que había sido, según mis dichos, solo para aprobar el seminario de dirección de puesta en escena. 100%. No pienso dirigir más, no sé qué, yo sufrí demasiado, no sé qué, y esa cosa. Se compraban y se siguen comprando, lamentablemente, pero digamos, libros en saldo, y yo era muy pobre. O sea, no tenía plata, no me alcanzaba para comprar libros. Y tenía a Graciela Martínez, que fue como mi gran impulsora de la lectura teatral, a pesar de que yo no tenía esa disciplina, ella me la inculcó y le debo eso a ella. Le debo que me pase listas de obras que sí o sí tenía que leer. Las leía porque ella me las prestaba, porque ella me prestaba los libros. Y después ella me tomaba examen para ver si había leído o no la obra. Y era maravilloso, y gracias a ella conozco digamos, los mayores exponentes de la dramaturgia universal teatral, los conozco casi a todos, gracias a Graciela. Y bueno, en ese devenir después, yo quedé ya aprendido con los libros, a pesar de que me cuesta mucho leer teatro. Tengo que confesarlo que me cuesta leer teatro, me cuesta mucho. Me fascino haciendo, me fascino con la obra, me fascino, pero leer la estructura teatral, como la estructura de guión, también me aburre mucho. Eso es lo que me pasa. Así sea la obra fantástica, pero me aburre ya la estructura. Entonces, después llevarlo a escena es otra cosa. Y bueno, compré en una liquidación en saldo que se llama... qué increíble, es la primera vez que recuerdo algo de aquella época que no volví a recordar más. Me salió 12 pesos con 25, 32 libros de teatro en Colmeña, que ya no existe más. Ahora se llama Alicia Libros. Ahí compré la cantidad increíble de libros bueno, que era una cifra. Digamos, vuelvo con el paquete a mi casa, abro el paquete mientras pongo la pava, porque ya quería empezar a leer una cosa, y me encuentro con 33 libros en lugar de 32. Otra cosa que tengo que agradecer a mis padres, sí, muy puntualmente, es el tema de que yo no me puedo quedar con algo que no sea mío. No puedo, no puedo, no, es inadmisible para mí, no puedo. Entonces había un libro de más. Ese libro era La casa de Bernardo Alba, de Lorca. Yo ya la había leído, entonces digo, no, hay que devolverlo. Bueno, me vuelvo a Colmeña a devolver el libro. No, me dice la chica, este libro no es de acá. Sí, es de acá porque yo acabo de abrir el paquete y había 33 libros, yo compré 32 libros, de tal la factura. Sí, me dicen, la factura dice eso, pero este libro no es de acá. Y que sí, y que no, y que... Bueno, me dicen, vamos a resolverlo rápido. En la contratapa, en la segunda hoja, empezando de atrás para adelante, debe tener una etiqueta de Colmeña. Si no la tiene, este libro no es de acá. Abre y no tiene la etiqueta de Colmeña. Y ese libro número 33 es un libro fantasma, como que nunca existió, de tapas negras que todavía tengo. Entonces digo yo, bueno, esto por algo me llegó de esta manera tan extraña, y fue la primera pava de mate que me terminé cuando volví a mi casa. Y me lo comí ahí, ese día. Y no fue instantáneo, porque pasar, no sé, no recuerdo cuánto, pero pasó un tiempo. Y me despierto una noche así, bastante agitado, y recuerdo el sueño. Y el sueño eran como sombras negras que corrían por pasillos, pero eran sombras, no había nada definido, nada. Y yo extrañamente lo relaciono con la casa de Bernardo. Estábamos haciendo la tragedia cómica
y ganamos un festival que se hacía en Mar del Plata. Vamos para hacer la tragedia cómica y después de nosotros, había toda una programación por supuesto, estaba la casa de Bernarda Alba, hecho por un elenco de Gualeguaychú. Lo veo y no me gusta nada, excepto el bastón de Bernarda, que era una orfebrería increíble, en plata, era increíble. El bastón de Bernarda había sido lo único que me había gustado, y no solamente a mí, sino a un español que había estado en la sala del hotel, ¿cómo se llama? El hotel de la Rambla, el Hermitage, el provincial, donde habíamos visto la casa de Bernarda Alba después de haber hecho nosotros la tragedia cómica, y este español les tiró literalmente con un cenicero. No. Bueno, esas cosas que son anecdóticas, digamos, pero bueno, veo esto y digo yo, otra vez, vuelvo a Santa Fe y viene la versión de la casa de Bernarda Alba del Teatro Nacional Cervantes. Entonces yo digo, bueno, esto me está persiguiendo algo, y ahí empiezo a pensar, pero nunca en dirigir. Digo, por algo me está persiguiendo esta obra. Si yo veo esta versión de la casa de Bernarda Alba hecha por el Cervantes y me gusta, esto se termina, dije yo. Se me terminan estas ideas en la cabeza. Se termina. Bueno, Alicia Verdaxagar hacía de Bernarda Alba. Sí, exacto, del San Martín, exacto, no era del Cervantes. Exactamente. Marta González, bueno, Estela Mori, sí, bueno. Me gustó. No puedo decir que no, pero me parecía que le faltaba garra. No sé, y yo digo, ¿cómo voy a decir yo que quién soy yo? No sé qué, bueno. De ahí en más empezó siendo una cosa que pasaba así como casualmente, después se terminó en una obsesión, soñaba, la veía, no sé qué, y digo, bueno, la voy a dirigir, una locura, y convoqué a Cristina Pagnanelli, claro, Cristina Pagnanelli la convoqué, y convoqué a, que trabajaba en Narcisa Garay, que vive en España ahora, que es bailarina, actriz, la rubia. No. Silvia Bertaina, que era para mí una actriz ideal para ser... Magnífica, para ser Adela. Y yo quería que Martirio la hiciera Cristina Pagnanelli. Bueno, así empezó. Pero convoqué solamente a 2 mujeres. Y seguía, mientras seguía pensando y seguía trabajando los textos, y seguía, y no me aparecía. Digo, bueno, la voy a llamar a Graciela Martínez para hacer Bernarda. Nunca llegué a llamar a Graciela Martínez porque una noche vuelvo a tener el sueño de las sombras que se daban en una casa, y empiezo a ver hombres vestidos como los personajes de Bernarda. Y ahí hablo con Cristina y hablo con Silvia y les digo, chicas, miren, esto no es, esto va a ser para hombres. Y hago la versión de la casa de Bernarda Alba hecha con hombres, excepto Adela, que lo hizo Marina Vázquez. Y bueno, y eso fue para mí también una gloria. Hice 4 puestas diferentes, porque hice 4 puestas distintas para diferentes espacios, sin entender nunca que estaba viviendo prácticamente en el espacio donde después terminé estrenando, que era la Escuela de las Artes. Con esa obra yo fundo el Grupo de las Artes. Lilia me acompaña y me permite desmantelar la escuela los viernes a la tarde para hacer funciones viernes, sábado y domingo solamente para 30 personas, con un buffet de bocaditos y jerez helado como en los antiguos velatorios españoles, toda la casa vestida con crespones negros, se desarmaba entera la escuela y se volvía a armar después de la función del domingo. Era un delirio. Los azaharares del sur de España, en los patios. De las Artes, ¿no? El patio de las Artes, actualmente del Solar. Y la Poncia, que era Raúl Pérez, Sí. comía salamín y se tiraba agua. Sí. Claro, era siendo tan poco el espacio
nosotros lo que dijimos es, bueno, usemos la idea del velatorio, por lo tanto había sillas y sillones y bancos para la gente que iba a venir al velatorio. Esa era la gente con la que los actores compartían la escena, que era el público. Estaban a una muy cercana distancia. Es más, por ahí pasaban corriendo las hijas de Bernarda y rozaban con las polleras los pies del público porque estaban muy cerca. Había escenas muy, pero muy cercanas. Bueno, esa obra la tuvimos 3 años en escena, de manera ininterrumpida. Que representaron a la provincia en la Fiesta Nacional de Tucumán. Bueno, esa fue la segunda obra que yo dirigí y después ya no pude dejar de dirigir más. Fue la que fundó De las Artes. ¿Y después de las artes qué fue? ¿Siempre dirigiste vos? No. De las artes se conformó primero como un grupo dirigido por mí. Ajá. Entonces yo después de la casa de Bernarda Alba dirigí ¿Quién nos quita lo bailado? Pero entre medio y como parte del elenco que nos habíamos autoelegido, porque no habíamos dicho, este va a ser el elenco estable. Nunca tuvimos un elenco estable. Teníamos 4 o 5 que permanecimos siempre. En el grupo teatral de las artes somos el cuerpo, la dirección que generalmente ha sido mía, pero también compartí con Edgardo, Rubén y Raúl Craig. O sea, Rubén Mondatuz, Raúl Craig, Edgardo y yo, hasta después de mucho tiempo, también con Marina Vázquez, éramos grupo teatral de las artes. Y convocábamos. Entonces, empecé a dejarle espacio a Edgardo para que dirija, y después Edgardo también empezó a dejar sus propios espacios. Entonces a De las Artes lo dirigieron otros directores. Entonces nosotros entramos en esa dinámica. A De las Artes, bueno, primero la dirigí yo, después la dirigió Edgardo, después lo dirigió Carlos Falco, después lo dirigió Raúl, después dirigió José María Muscari. ¿Y quién más dirigió? No, nadie más. Esos fuimos los directores. Y después ya seguí dirigiéndolo yo a De las Artes. Y bueno. ¿Te acordás de las obras? Sí, claro. ¿Cómo no me voy? Cronológicamente. Todas las obras, excepto hubo una época en la que teníamos ya un proyecto de las artes que era Stefano, que la dirigió Carlos Falco. Exacto. Y entonces ahí yo estreno Ensayo de Rigor y estreno Llanto de Perro sin poder usar el nombre de las Artes. Entonces esos 2 espectáculos se estrenaron sin el nombre de las Artes, sino eran el grupo teatral de las Artes. De hecho, cuando eso se destrabó, cuando dejamos de hacer Stefano, las obras ya se inscribieron como del grupo teatral de las Artes, porque así era, digamos. Hemos trabajado con 22 actores como en Quién nos quita lo bailado, o con 1 como en La tragedia cómica, y después en La casa de Bernarda Alba con 8, y así, bueno, hemos ido fluctuando. Espina de Diamante 5, 4 en Llanto de Perro, 2 en Ensayo de Rigor, y así. La Casa de Campo. La Casa del Campo también, éramos 8 también. En La Juana. En La Juana, con la dirección de Edgardo, también ganador. Bueno, Richie como actor invitado. sí, sí. Eso era lo bueno que tenía el grupo, que mixturaba. Sí, todavía lo seguimos haciendo, porque de alguna manera la gente tanto de... Yo soy un director que una vez que estreno yo quiero hacer muchas funciones, todas las que pueda. Claro, exacto. Hace 4 años con Ensayo de Rigor, hace 6 años con Llanto de Perro, y Llanto de Perro la sigo haciendo, por ejemplo. Y la voy a seguir haciendo mientras tuve que hacer algunos reemplazos, pero la voy a seguir haciendo porque, bueno, lamentablemente también se ha vuelto más actual que antes, digamos, entonces. ¿Notás alguna influencia clara en la elección de las obras, por ejemplo? De las artes, No. No. Ha sido muy ecléctico. Igual mi concepción del teatro, yo me siento como hijo de nuestro teatro. Yo me encuentro muy cercano a la concepción de Carlos Falco, de Marina Vázquez, de Raúl Craig, de Pepe Pérez Yextel, digamos.
en ese grupo que también estaba Fernando Silvar, estaba Hugo Anderson, gente muy importante del teatro y fundamentalmente por esta idea de sostenerlo también como espacio de reflexión democrática al teatro, es que yo me siento también como parte de eso, digamos, como es un lugar donde a mí realmente me da una libertad y me da un vértigo que tiene mucho que ver con cómo hago para comprometerme más con esto que pasa, digamos. Y ahí está medio como la impronta de trabajo. Y bueno, y por suerte siempre tengo a alguien que me quiera acompañar en esa aventura, entonces ahí hay amigos y gente entrañable que me asiste, que me ayuda, que me acompaña y que me maravilla cuando sube a escena, cuando entra en el espacio, y yo me muero por los actores, no sé, tengo como una fascinación de padre con los actores, me pueden, un actor en escena es una enorme contradicción, es por un lado un titán, por un lado es un superhombre y por otro lado es depositario de una fragilidad extrema, de una exposición inadmisible y hasta obscena, pero lo hace desde una ingenuidad y desde una entrega tan enorme, que yo no puedo evadirme de eso. Yo digo, si es capaz de entregar lo que es capaz de entregar en escena por nada o por todo, como es un aplauso, yo, como dice Mirta Legrand, les entrego mi vida, pero de verdad. Yo me fascino por la gente que se compromete tanto con lo que hace. Es un lugar, también el escenario, donde el tiempo desaparece, el espacio desaparece. Es ese lugar mágico donde uno cree que todo, absolutamente todo es posible. Todo es posible. Y ya está. Y es eso. Y no se puede hablar demasiado más de eso porque todo es poco. Sí. Ya lo has respondido, pero capaz que agrega algo más. ¿Por qué nunca te fuiste de acá? ¿Y por qué decidís actualmente decir desde acá, desde Santa Fe? Eso, ¿y por qué decidí decirte teatralmente y por qué decidí decir y contarte desde Santa Fe? Sí, tuve una sola y única oportunidad. No todo el mundo lamentablemente se anima y no todo el mundo lamentablemente a veces también tiene una oportunidad, ¿no? Hay gente enormemente talentosa en Santa Fe, enormemente talentosa, yo no me canso de decir, la gente no tiene idea del talento que hay acá en Santa Fe. Bueno, yo también de una manera bastante extraña fui asistente de una obra que fue una versión del Zoo de Cristal dirigida por Carlos Falco, donde actuaba Dora Baret. Y yo por el solo hecho de estar cerca del grupo, porque yo no participé de la obra, era el asistente de Dora, la llevaba, la traía, la acompañaba, la buscaba,
Ponía digamos, sombrero. sí, un poco le asistía en esta cosa de manejarse en la ciudad y no sé, bueno. Y tuve, durante el tiempo que ella vino acá a trabajar más intensamente, porque cuando venía y se iba, no, pero cuando vino y trabajó más intensamente cerca del estreno de la obra, una pequeña relación linda con ella. Pasaron 2 años, yo estaba dirigiendo la casa de Bernardo Alba. Y al teléfono fijo de mi casa, de la casa de mis padres, mejor dicho, llama Carlos Gandolfo. Una cosa insólita. Yo no tenía fijo en mi casa, entonces me mandan a avisar con una de mis hermanas por un papelito debajo de la puerta que a tal hora llame por el teléfono del kiosco de la esquina a la casa de mis padres para que me digan que había hablado Dora Baret por teléfono, que mi mamá casi se desmaya, que le había dado el teléfono a Marina Vázquez y que ella le había dado a su vez el teléfono a Carlos Gandolfo, que había sido extrañamente también mi primer maestro en dirección de puesta en escena, y que quería él hablar conmigo para ofrecerme un trabajo mucho más loco todavía. Debo aclarar que Dora Baret nunca me había visto actuar. Yo la había asistido, nada más. Bueno, extrañamente voy a mi casa a esperar el llamado de Carlos Gandolfo, que con su traqueotomía pobre, que yo ya le reconocía porque había estudiado 1 año con él, pude entender lo que él me decía, y él desde Buenos Aires me ofrecía un departamento, cosas increíbles, un cachete, no sé qué, que tenía que terminar de definir yo, nada, era impensable. Yo tenía 25 años en ese momento, era impensable todo lo que me estaba hablando, y además era el maestro, era Carlos Gandolfo, que me llamaba a mí, y que por supuesto yo dije, se debe haber acordado, y muy ingenuo, ni se acordaba de mí, por supuesto, tuvo hasta que se murió cientos y miles de alumnos. ¿Qué se va a acordar de mí? Me llama porque se acuerda. No, Dora no me vio nunca actuar, o sea que era un delirio todo. Y yo tenía que hacer de un chileno en una obra con el que iba a compartir, increíble, iba a compartir con Luis Brandoni y el actor que hacía del pianista en la película española Las cosas del querer, pero no me acuerdo el nombre. Éramos nosotros 3, una locura absoluta. Por supuesto corro a contarle a Lilia, y Lilia me dice, ¿te vas o te echo? ¿Te vas? No, yo tengo la casa de Bernarda Alba, tengo mi pareja, tengo mi casa, tengo mi perro, tengo, no sé, bueno, así pasaron varias noches en las que yo no podía dormir mirando las manchas de humedad de la pared de mi casa diciendo, yo no quiero dejar esto, no quiero dejar esto, no quiero dejar esto, no sé si, no, y la gente de la casa de Bernarda Alba me decía, te vas, la seguimos a otro tipo, y yo hablando cada tanto a Buenos Aires para ver cuáles iban a ser las condiciones, y que el departamento quedaba en Juncal y no sé qué, y yo dije, ¿qué es esto? Bueno, y un día vuelvo de las artes a mi casa y estaba mi perro y se había largado a llover, cosa que a mí me gusta mucho, y yo veo mi jardín y yo digo, yo no me voy a ningún lado, yo me quedo acá a hacer lo mío. Y acá está. Y acá estoy. Y no me equivoqué, porque esa obra lamentablemente fue mal, y al poco tiempo lo que iba a ser incluso una coproducción con España, por eso la participación de este actor, fracasó. Un fracaso absolutamente rotundo, y obviamente en mi lugar, es rarísimo que yo tenga que decir en mi lugar, estuvo Patricio Contreras, que es chileno y es uno de los mejores actores que tenemos, o sea que es un delirio todo. Bueno, esa fue mi única oportunidad.
Claro, Patricio había hecho Claro. en la luz compra. Exacto. Y después de todo eso, yo dije, nah, yo nunca más ni pienso ni nada, no me interesa. Creo que en Santa Fe está todo por hacerse. Ahora un poco menos, gracias a las últimas políticas de cultura. Pero igual está todo por hacerse. Acá uno es y puede ser alguien que movilice, que potencie. No digo ni más, ni menos, ni importante, no importa eso. Lo que digo, puede ser alguien que movilice cosas, que pueda lograr cosas. Allá estás en manos de los productores, sos uno más de miles y miles y miles que muchas veces tienen más talento o más contacto o más que vos. Entonces es Pero realmente... además acá está el perro que te espera. Exacto, y acá no solamente están los amores que te esperan, El perro. sino que está la posibilidad de hacer la obra que uno quiere hacer. En Buenos Aires vos no podés hacer eso. Y quien me develó eso tiempo después, el día de su cumpleaños, fue la misma Dora Varela. Ella me dijo, yo ni lo que tengo puesto lo elijo, porque para eso tengo un productor que me dice, te tenés que vestir en tal casa, tenés que hacer tal cosa. Eso es Buenos Aires, y se vienen no irme. Y acá estoy. Me tengo que ganas de hacer un homenaje al encuentro de teatro estudiantil. Ay, está muy claro. Quiero aprovechar para que me tires dos boludeces de la escuela con esta preguntita. Se los decís porque sos el director de la escuela coyunturalmente. Pero esto, ¿qué tenés para decirles a los estudiantes de este establecimiento o a quienes deciden emprender un camino que tiene que ver con lo escénico, quizás? Primero que estudien y nunca jamás bajen los brazos por ninguna situación. Segundo, que recurran a los maestros, que recurran siempre, así se haya pasado el tiempo, así ya no estén más en la escuela, así no hayan tenido una gran relación con ellos, recurran a los maestros, vuelvan a los maestros. No solamente que el maestro se los va a agradecer, sino que va a ser de una enorme utilidad. Tercero, nunca creamos que tenemos la posta, siempre provoquémonos. Siempre, nunca creamos tampoco que tenemos todo cocinado, todo terminado, todo, porque eso no existe en el teatro. Y eso es lo fascinante de la aventura, digamos, un aprendizaje continuo, permanente, eterno. Cuarto, que todos nuestros antecesores han dejado la vida en esto. Los que han sido alguien, entre comillas, y los que han pasado la historia como nadies. Pero todos, absolutamente todos, desde sus pequeños o desde sus grandes lugares, han hecho del teatro lo que el teatro es hoy. Por eso y para ellos es todo lo que nosotros hagamos con el teatro en el futuro. Por eso cuidar el teatro, tratar de entenderlo todo el tiempo al teatro, entenderlo en su dinámica, entenderlo en su diversidad, entenderlo en su lucha contrapuesta, y siempre sabiendo que menos es más en el teatro, porque cuanto menos se pone, más se crea, cuanto menos se pone, más se metaforiza, más se vuela, más libre podemos ser. Último. Decía que había gente que muy reconocida y otros que se fueron del teatro sin ser nadie, pero que sin embargo somos gracias a ellos. Los nadies son muchos más que los otros. Y esto lo digo pensando irónicamente, es una frase medio irónica. Lo digo pensando irónicamente en la
funcionalidad histórica que pone a ciertas y determinadas personas en ciertos y determinados lugares, supuestamente preponderantes. El teatro lo hicimos todos, y espero lo sigamos haciendo todos. Por eso esta cuestión, pero es una ironía, digamos. Sí, claro. No hay de ninguna, porque además el teatro claramente no hace juicio de valor. ¿Quiénes somos los hombres para hacerlo? El teatro no ha hecho juicio de valor. Al contrario, el teatro es antijuicio. Porque cuando se elabora un juicio, se cierra una puerta. En el teatro, cuando alguien elabora un juicio, se cierra una puerta. El juicio debe estar abierto. El juicio debe estar flexible, debe estar permeable, debe estar presente siempre. Pero desde la escena no hay que cerrarlo, no hay que terminar con una parábola, no hay que terminar con una anécdota, no hay que terminar. Si uno piensa en que, como todo cuento tiene su moraleja, sí, es verdad, pero la moraleja no es algo impuesto. La moraleja es algo personal de todos y cada uno de quienes nos observan. La moraleja no se dice. Entonces, la moraleja nunca se dice. La moraleja se experimenta, si se puede, pero no hay, la moraleja no es propiedad de nadie. No creamos en las moralejas que tienen nombre y apellido, que tienen compartimentos cerrados. No creamos en esa moraleja, porque esas moralejas no nos hacen bien, van a contrapelo del teatro, a contrapelo del aire, a contrapelo del ámbito que nos contiene, a contrapelo de la naturaleza de las cosas, por lo tanto a contrapelo del arte. Nada, yo ya estoy. Bueno, ya ¿Qué está. quisieras que se recuerde de vos? Dos. Si hay algún... Siempre los hay, pero ¿qué te gustaría hacer que todavía no hiciste? A nivel artístico y ¿qué querés o qué crees que se va a recordar de vos? Que Bueno. te va a trascender. Todo me queda por hacer, pero algo que me gustaría hacer antes de que se me termine el tiempo es un unipersonal. ¿Cómo quiero que me recuerden? Quiero que me recuerden como alguien que ha sido bastante polémico también. No he sido una de las personas más queridas del ambiente artístico, y a la vez sí, porque he sido enormemente querida por gente enormemente querida. Y ese es mi mundo. No pretendo mucho más que eso. Aunque muchas veces diga, ¿por qué no me quieren tales? ¿O por qué no me quieren cuales? Pero ese es un problema mío. Es un problema. Pero sí quiero que me recuerden como alguien que haya hecho lo que haya hecho, lo hizo creyendo que así era. Y tratando de que en algo uno pueda ver, sería genial que fuera a través mío, pero si no, no importa. Que haciendo algo o desde algo o a partir de algo o atravesando algo, el teatro es la llama que nos contiene, me voy a poner como melodramático, pero es como la luz del mundo,
en un mundo que está cada vez más oscuro. En eso creo.